aquí estamos, listos para conversar, lamentablemente no de fútbol, pero buscar la forma de cómo resolver un problema que la propia federación se encargó de generar. Así es. Óscar, pasa, digamos, ciertos días después del aplazamiento, entre comillas, del inicio de la Liga 1 y parece que la situación sigue siendo la misma porque los clubes no han cambiado su postura, me refiero a los 8 clubes que en su momento realizaron la conferencia de prensa y parece que por parte de la Federación de Fútbol tampoco hay un cambio o al menos un indicio de poder citar a los clubes, a los dirigentes y este intento de conversar y llegar a un consenso. Sí, el fútbol es un negocio y los negocios requieren seguridad y transparencia, seguridad económica y transparencia al momento de comunicar si es que habrán cambios. Estos requisitos no lo ha cumplido la federación desde hace ya más de 2 años, cuando el presidente declaró públicamente que a través de un estudio de mercado descubrió que el fútbol peruano valía más de 65 millones de dólares. Sin embargo, este sueño, que más fue una alucinación, al final terminó en nada, porque cuando se hizo la licitación en Chile fue declarada desierta a raíz de que nadie se presentó. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios documentos que se ha encargado de enviar la federación o los clubes entre septiembre y octubre del año pasado, donde dicen que esta forma, este modelo de buscar un mejor postor no dio resultados y apareció otra empresa con un modelo completamente distinto. Sin embargo, el tema se entrampó a partir de una situación que rompió todos los pronósticos posibles, y es que la federación judicializó el tema, lo llevó a la justicia, entrampando, congelando y generando un problema enorme, no solo para los clubes que están de su lado, sino para todos en general. Y allí nació otro problema más, que es la interpretación de la FPF de una medida cautelar que es clarísima, donde ninguna de las dos partes ni terceros pueden celebrar negocios, contratos, y por lo tanto, a raíz de esto, también está perjudicando a los 4 clubes que mantienen contratos con el consorcio, es decir, Universitario, Manucci, Sport Boys y Deportivo Municipal. Y vaya casualidad y curiosidad, en los últimos días la federación realizó un petitorio donde tumba todos sus argumentos a la opinión pública, donde decían ellos que la cautelar les daba la razón. Sin embargo, en el petitorio dicen que no, que se han equivocado. Una mentira más, lamentablemente, que daña al fútbol nacional. Es así, Óscar, un gusto saludarte. Y bueno, sí, la pena siempre, porque con Óscar compartimos también mucha pasión por el fútbol internacional. Tendríamos que estar hablando si se cae el Napoli, si se cae el Arsenal, qué va a pasar. Y bueno, siempre nos toca estar por este camino ahora. Pero cuando refieres puntualmente a este pedido de variación de la cautelar, y ahí encontramos una contradicción muy grande, porque hace días decía en un comunicado de Federación, no, los clubes no transmiten su partido de presentación por propia decisión, no por una cautelar que no permite. Y en paralelo le piden una modificación de cautelar que autorice esto. Entonces, ese doble discurso o esa contradicción es más que clara. Claro, porque la federación lleva el tema a la justicia y le dice al juez, quiero que les digas a todos que yo soy el dueño de los derechos de televisión. Cosa que es una obviedad, porque a partir del 2007, en los estatutos FIFA, las federaciones pasan a ser dueños de los derechos. Sin embargo, no quiere decir que pueda haber una cesión, porque en el último comunicado de la federación, una vez más manipulando información, dice que a pedido, a solicitud de FIFA y Conmebol, ellos tienen el control de los derechos de televisión. Sin embargo, no es así. Los puedes tener, pero también los puedes ceder. Y hay varios ejemplos a nivel continental, ni siquiera tenemos que irnos a Europa. Por ejemplo, Ecuador con Liga Pro. Liga Pro es independiente, tienen su propia comisión, ellos deciden cuánto cobrar, ¿de acuerdo? Y la federación simplemente se mantiene al margen y cobra un porcentaje, ¿no? Entonces, no es verdad que la federación tiene que controlar absolutamente todo. Sin embargo, estamos ante una gestión que sí, justamente quiere tener todo bajo control en un mal momento, además, porque si en el Perú algo funciona de manera estable, puntual, dentro del caos político, social y económico, es el fútbol a través de los pagos que reciben los clubes. Desde hace ya buen tiempo que no se escuchan quejas de falta de pago del canal que transmite,
retraso, incluso en la pandemia cumplieron de manera puntual. Entonces, la federación se ha encargado de dinamitar algo que funcionaba. Si lo podían hacer o no, bueno, quizás debieron buscar otro momento, pero la verdad yo no conozco a una federación a nivel mundial que meta en problemas a sus propios clubes. Y el club y el fútbol es de los futbolistas y de los clubes. Y hoy ellos están en el medio de una tormenta generada por la propia cabeza del fútbol en el Perú. Claro, porque incluso en su momento, hablando precisamente de los derechos, la federación de cierta manera les da la autorización a los clubes de que puedan transar, negociar sus derechos televisivos. Y ahora, como bien hemos conversado en su momento con representantes de los clubes, nos cuentan que cuando reciben la comunicación de la Federación Peruana de Fútbol, firmado por el vicepresidente, en los documentos muestran un desconocimiento de qué trataba los contratos de cada club con la casa televisora, en este caso con el consorcio Fútbol Perú. Entonces, la verdad, uno se pone a pensar y dice, pero si esos contratos están hace muchos años, hace mucho tiempo, que ahora para esta nueva temporada se hable de un desconocimiento, termina causando aún mucha más suspicacia al respecto. Sí, porque desde la federación sus voceros se han encargado de brindarnos un carnaval de contradicciones sin precedentes. Y el primero y más llamativo de todos es que desconozcan los contratos, cosa que no es verdad, porque Licencias en marzo del año pasado le solicitó a los clubes los contratos, ¿de acuerdo? Y además porque en el directorio de la federación hay presidentes de clubes que tienen contratos vigentes. El presidente de la Comisión de Derechos, el señor Raffo Sporting Cristal, también sabe el tema. Por lo tanto, que vengan a decir que no conocen las cláusulas del contrato es la verdad una cosa que uno no lo puede creer. Y claro, luego viene otra manipulación. Reconozco que los clubes me tienen que dar el 10%, pero no reconozco las cláusulas de primera opción. Es decir, lo que me conviene sí y lo que me conviene no. Por lo tanto, cuesta entender y creer que los propios asesores legales de la federación digan públicamente que no tienen conocimiento de los contratos, de las penalidades y los problemas enormes económicos que pueden generar el incumplimiento de los mismos. Por lo tanto, esta federación ha alterado el orden, ha querido meter al caballazo un modelo rompiendo contratos y desconociendo acuerdos. Y ahora que ya está en manos del Poder Judicial, aparentemente hay un arrepentimiento para corregir, pero claro, antes se tienen que cumplir otros pedidos de los clubes. Entonces, no hay solución. Y cuando yo digo, arrancando la entrevista, que el fútbol es un negocio y tiene dos características principales, que es la seguridad económica y la transparencia. En cuanto a seguridad económica, hoy los equipos que están del lado de la FPF no tienen idea cuánto van a ganar, no tienen idea si hay una garantía en una situación hipotética y complicada. Y claro, como dice la gente de negocios, la gente de empresas, sí, te hacen una propuesta de ganancias a futuro, ¿no? El famoso 70-30, si es que hay utilidades. Pero bueno, a ver, las utilidades son relativas. ¿Y qué pasa si pierden? ¿Qué pasa si no se gana nada? ¿No? Utiliza la palabra estimado en ese famoso contrato, pero no hay seguridad. Óscar, cuando hablamos de operadores, que están apareciendo ahora los nombres, y uno dice, ¿por qué estos operadores aparecen ahora y no aparecieron en la licitación en Santiago? O sea, aparecen ahora después de 11:90 y no aparecieron en Santiago cuando fue la licitación, que fue desierta. Hay dos caminos. Primero, que no tengan la espalda económica, y segundo, que no les interese. ¿De acuerdo? Porque si la empresa A está interesada en el fútbol peruano, se presenta a la licitación, ofrece más que la actual empresa y listo, se acabó la historia. Pero no apareció nadie y esto está escrito en los propios documentos que la Federación ha enviado a los clubes entre septiembre y octubre. Ahora, ¿por qué digo que no hay seguridad ni confianza? Porque esto es un tema simple, no hay que ser un especialista en negocios, en marketing, en publicidad, porque, a ver,
para el retorno, para monetizar, para que este modelo sea exitoso, tiene que llegar a todo el país. Pero si no estás en el operador de cable con más abonados en el Perú, que reúne casi el 80%, entonces, ¿cómo vas a ganar? Porque se ha puesto de moda la palabra streaming. Muchachos, el streaming en Brasil y en Argentina fracasó. En Francia fracasó. En Francia. Dos sociedades desde el punto de vista poblacional más grandes que el Perú y con un nivel de pasión tremendo, no funcionó. Por lo tanto, si tú haces un ejercicio de matemática básica y dices, bueno, si tengo 25.000 suscriptores en plataformas a un precio estándar, no te alcanza ni para pagar el 30% de la planilla de un club. Entonces, si no estás en el cable más importante de un país, chao. Y ese es el temor válido de todos los clubes que han decidido respetar sus contratos, hacer uso de su cláusula de preferencia e irse con el que le da mayor seguridad. El fútbol no está para especular, el fútbol no está para ir a ver qué pasa, sino que la gente de negocio que sabe, que es seria y que cumple con sus obligaciones necesita números fijos, puntualidad y confianza. Claro. Y esta situación, Oscar, definitivamente termina confundiendo también a los hinchas, ¿no? Porque hay un mensaje que se ha brindado en muchas ocasiones por parte de la Federación Peruana de Fútbol a través de videos en redes sociales, de que el fútbol para todos, una liga para todos. Pero ¿qué tanto se puede llegar a cumplir? Porque hasta ahora los hinchas lo que más preguntan, y es tan fácil leer los comentarios en las redes sociales, es: pero explíquenos, díganos por dónde van a transmitir la Liga 1, si hasta ahora no hay nada claro en el mensaje. Y esa es la principal señal de la informalidad y de lo chicha que es este modelo y la propuesta que han presentado a nivel de clubes y para el público en general. Porque hoy la gente no sabe por qué señal van a transmitir los partidos de sus equipos. Es una liga para todos, entre comillas, una liga para todos los que pagan 4 operadores al mes, ¿no? Porque el mensaje al final termina siendo ese. Pero acá lo más importante es el problema en el que la federación está metiendo a los clubes. Claro, porque si se libera la cautelar, que lo veo muy complicado porque la postura es muy clara de parte de la FPF, luego viene los incumplimientos de contratos, que va a generar una deuda millonaria en cada institución, incluso con riesgo de quiebra. Entonces, la verdad, la postura de los 8 clubes, eran 9, uno salió, ya sabemos a qué lado fue, pero tiene contrato, es cierto, no puede burlarse de eso, pero la postura de los 8 clubes tiene que ver con la seguridad económica, la transparencia y además del tiempo de trabajo con una empresa que ha respetado y ha cumplido con sus obligaciones. Y además, haciendo cálculos, sin entrar en detalles numéricos ni de plata, pero ni en el mejor de los casos, el modelo asociativo que plantea la federación va a darle a los clubes, tanto U y Alianza como ejemplo, lo que la actual empresa le ofrece. O sea, la diferencia es abismal. Y otra cosa, que existe un desconocimiento y una ignorancia gigante de parte de los presidentes de los clubes del contexto sudamericano. Es decir, si tú vas a Chile y a Colombia y comparas cifras y números, la verdad que el fútbol nacional, el fútbol nuestro está por encima. Bien remunerado. Algunos sostienen que por encima de la realidad, pero caramba, yo contaba la anécdota de un dirigente colombiano que vino a Arequipa para enfrentar a Melgar y cuando se enteró cuánto ganaban aquí los clubes y lo comparó con el suyo, se volvió loco, no podía creer. Claro, lo que pasa es que ellos compensan, Uruguay, Colombia, Ecuador, compensan con algo que no tenemos acá, que es la venta de jugadores a partir del trabajo serio en menores. Y abonados también. 2 millones, 4 millones, claro, o sea, es un mercado distinto, hay transferencias internas, se mueve más el fútbol nacional. Sí. Pero bueno, ese desconocimiento ha llevado a muchos clubes a ir de la mano con la federación y lo único que están haciendo es complicar la estabilidad y perjudicar el crecimiento del fútbol peruano. Y respecto a las cifras, porque bueno, a veces se filtra información, tú sabes, con manera intencional, otras veces no, y aparecieron unas cifras como para Sporting Cristal. Uno dice, ¿esto es real? ¿Esto es sólido? ¿O simplemente son estimaciones, sujeto también a utilidades, como decías inicialmente, Oscar? Sí, de hecho hay una cifra que ya
anda circulando por redes sociales, y es lo que va a ganar en este caso Cristal. La diferencia con Universitario y Alianza es enorme. ¿De acuerdo? Entonces, si Cristal se fue por ese lado, pensando en un beneficio, a ver, en el mejor de los casos, en ganar lo que ellos creían conveniente, al final esto resultó un fiasco y un fracaso, porque los números que hoy se han filtrado demuestran que desde la propuesta de la federación no hay una espalda ancha económica que pueda darle a los clubes tranquilidad. Y lo más importante, no hay garantía. ¿Qué pasa si este modelo no funciona? ¿Qué pasa si no hay utilidades? ¿Quién garantiza ese pago? ¿Quién? Si no hay retorno, si no monetizan, si no hay suscriptores, si no encuentran un cable donde la gente pueda ver los partidos. Por lo tanto, sin seguridad, sin transparencia, no hay nada. Y ese es un problema que ojalá se resuelva rápido, pero la postura de esta federación autoritaria que quiere controlar todo, al caballazo, le está haciendo mucho daño al fútbol nacional. Porque sin esta estabilidad, sin tranquilidad, sin seguridad económica, no se va a poder ejecutar ninguna reforma. ¿Recuerdan ustedes la conferencia de prensa que se hizo el año pasado tras la eliminación del Mundial, donde el presidente y 2 personas más anunciaron los cambios para mejorar el fútbol peruano? El primer cambio, que era el VAR, se cayó. Y luego nos dijeron que era por un tema arbitral. Mentira, no es por un tema arbitral. Era porque no hay logística, no hay plata, y si tienes a los clubes en un lío con la televisión, es imposible pensar en la distribución de cámaras y además condicionar los estadios para poner el videoarbitraje. Entonces, sin eso, olvídense de menores, olvídense de muchas cosas. Lamentablemente, el fútbol peruano está de cabeza gracias a la pésima gestión de la federación en este caso. Y siguiendo con el tema Cristal, porque hace creo 2 semanas salieron unas modificaciones de FIFA que hablaba de modificaciones sobre todo en el aspecto de agencias de representación de jugadores, representantes de por sí, y en algún momento Cristal, la gente que llegó venía con un pasado de agencia de representación. ¿Tú crees que esto lo puede afectar a Cristal o es un tema que lo tienen bien separado? Porque hay veces vemos gente que declara para Cristal que en otro momento declaraba por la transferencia de un futbolista de selección. Sí, ¿sabes qué pasa, Julián? Que desde que Innova llegó a Sporting Cristal y se convirtió en dueños del club, cuando se descubrió que dentro de sus empresas tenían la representación de jugadores, esto era claramente un conflicto de intereses y que en algún momento iba a salir. O sea, yo no consigo que una empresa o los dueños de un club a la vez tengan una agencia de representación, porque quieras o no, esto en algún momento se va a convertir en un problema. ¿De acuerdo? Y se presta para especulaciones. Entonces, un jugador que representa, si comete un acto de indisciplina, por ejemplo, ¿lo despido automáticamente como si no perteneciera a mi empresa? ¿O al ser un activo, al ser un jugador que representa para mí, repito, un activo, una venta a futuro, tengo un trato diferente? ¿No? Y ustedes saben ya al ejemplo que me refiero. O en todo caso, un jugador promedio del torneo local que ha tenido una temporada regular nada más y de pronto se convierte en un delantero de mi equipo. Y curiosamente descubrimos que forma parte de la agencia de representación de jugadores, de los cuales los dueños de Cristal también forman parte. Entonces, no, a mí no me parece ético, no me parece correcto y es claramente un conflicto de intereses. Sí, ahora, por otro lado, Óscar, después de mucho tiempo uno ve que hay una unión bastante clara, concisa, de los clubes que están yendo por un mismo camino, por una misma posición, más allá de los intereses individuales de los clubes que puedan tener. Y uno imagina que para esto los futbolistas también van con la idea de los clubes. Y me refiero específicamente a los 8 clubes que se han pronunciado en su momento. Sí, porque al final los jugadores están en medio de esto, ¿no? Esto es una guerra y los futbolistas están en el medio porque si van de un lado o de otro ya están perjudicados a raíz de que la federación ha judicializado el tema. Por lo tanto, creo que la agremiación de futbolistas tiene un concepto muy claro. Si perjudican o tocan a uno, perjudican a todos. Y tiene que ser así, porque los jugadores
contra todo pronóstico, desde hace ya buen tiempo, no tienen problemas de pago. Me refiero a los clubes que están con el consorcio y que respetan sus contratos. Es decir, de ese lado no se escuchan problemas económicos. Pero no pierdan de vista que desde hace ya 3 temporadas la federación, y esto es de conocimiento público, le paga a los equipos que no tienen contratos con la televisión, generando una competencia desleal. Porque, a ver, un ejemplo rápido. Si la federación se retrasa en los pagos de estos equipos, ¿de acuerdo? ¿Cómo licencias va a sancionar? Si su propio jefe tarda en pagar y perjudica a un club. Entonces, ahí hay otro conflicto más. Sí. Imaginemos, a ver, en su momento Yacuabamba, ¿no? Incluso su presidente, cuando conversó con nosotros en la radio, nos dijo, he hecho la suma de todos los meses que he recibido el pago de la federación y me he dado cuenta que me sale 35% menos de lo que me ofrecía el consorcio. Digo, pero presidente, ¿usted no calculó eso antes? No, incluso la federación me pidió la cuenta de los jugadores para depositarles directamente. Entonces, bajo esta forma, bajo estos manejos, es imposible crecer, Julián, Carlos. Sí. Es más que difícil. Para ir cerrando, y voy a otro tema porque, bueno, hablábamos con Carla al inicio del noticiero. Hoy hay un partido más para el Sub-20 y se culpa a jugadores tal vez por un mal proceso donde los chicos, lo hemos hablado contigo, Oscar, creo que fueron 3 meses de reserva este año, el año 2022. Una locura. En el 2021 no hubo reserva, no hubo. No. Fútbol de menores en el 2021 hubo un torneo sub-18, sub-17 de 2 meses, creo, 10 fechas. En el 2022 hubo. Y también este año tampoco hay un proyecto de reserva. A quienes les toque jugar sub-20 en el año 2025, Oscar, ya arrancan a destiempo porque reserva no van a comenzar a la par de las otras ligas sudamericanas. O sea, también seguimos en el mismo camino respecto a eso, Oscar. Para no creerlo, porque el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Néstor Acati, que está al frente de la jefatura de menores de la federación, y en marzo nos dijo, y luego agregamos la palabra, mintió, con el arranque del torneo en mayo, Max. Y el torneo se estiró hasta mitad de año en su arranque y apenas duró 3 meses, bajo la modalidad de regional. A ver, es cierto, la pandemia perjudicó a todos, pero cuando el gobierno otorga el permiso para que se reactive el fútbol profesional, también les dice a la federación, ojo, si quieres menores, presenta tus protocolos y avanza. Que se juegue. Pero la federación se hizo de la vista gorda, no activó menores y fuimos el último país, ni siquiera Bolivia ni Venezuela, el último país de Sudamérica que reactivó el fútbol de menores y de manera tardía. Mientras el año pasado, en noviembre, en Ecuador se jugaban las finales en los torneos 13, 15, 17 y 20, aquí los chicos de la reserva ya estaban de vacaciones porque habían jugado solo 3 meses. Claro. Y siendo un año previo al sudamericano. O sea, para que vean las prioridades que tiene, entre comillas, la federación. Parece que los intereses personales están por encima del crecimiento del fútbol nacional. Entonces, cuando te hablan de reservas, uno dice, bueno, el papel y la conferencia aguanta todo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. Termina siendo así, Oscar. Como siempre, es un gusto compartir contigo. Te liberamos, que ya tienes que llegar para tu programa de radio, pero siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias.